¿Y si te dijera que la mayor fuente de riqueza del rey Salomón no era el oro, los tributos ni el poder, sino una inversión en un principio psicológico que la historia ha intentado ocultar? ¿Y si ese mismo principio, considerado prohibido no por ley, sino por su naturaleza contraintuitiva, fuera la clave maestra para desbloquear un potencial ilimitado en tu propia vida? Nos han enseñado a pensar en la riqueza como algo que se acumula, que se persigue, que se extrae del mundo. Pero esa es la narrativa diseñada para mantenerte ocupado, corriendo en una rueda que no lleva a ninguna parte. El secreto de Salomón revela una verdad ignorada. La riqueza más poderosa no se encuentra, se crea desde la nada. Es un conocimiento oculto que no reside en antiguos grimorios ni en textos sagrados, sino en la arquitectura misma de la mente humana. Durante siglos, este paradigma ha sido velado, protegido por metáforas y alegorías, accesibles solo para aquellos que sabían mirar más allá de lo evidente. Hoy vamos a rasgar ese velo. Lo que estás a punto de escuchar no es una lección de historia ni un consejo financiero. Es el mapa de un territorio interior que muy pocos se han atrevido a explorar. Un territorio donde las reglas de la física material se rinden ante las leyes de la creación consciente. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el mundo, si intuyes que has estado jugando a un juego con las reglas equivocadas, entonces quédate, suscríbete, porque apenas hemos arañado la superficie de este misterio, y lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de entender la palabra valor. La figura del rey Salomón ha sido deliberadamente aplanada por la historia, convertida en un mero arquetipo de opulencia material. Se nos habla de sus minas legendarias, de las caravanas cargadas de especias y metales preciosos, del oro que, según los relatos, cubría cada rincón de su templo y su palacio. La narrativa oficial, el relato que nos cuentan los guardianes del sistema, se centra en el resultado, la riqueza visible, tangible, contable, pero esta es una distracción maestra, un truco de ilusionista diseñado para que mires la mano que sostiene el objeto brillante y no la que ejecuta el verdadero acto de magia. El verdadero secreto de Salomón, la verdad ignorada que yace bajo capas de interpretaciones literales, no tiene que ver con la logística de la minería o la geopolítica del comercio antiguo. Su genio residía en un entendimiento profundo de la psicología humana y de las leyes universales de la manifestación. Ciertos textos antiguos, desde fragmentos de la cábala hermética hasta escritos gnósticos que sobrevivieron a las purgas del pensamiento ortodoxo, insinúan una realidad completamente distinta. Describen el famoso templo de Salomón no solo como una estructura física de piedra y cedro, sino como una metáfora viviente de la mente humana. Un espacio interno que, si se construye con la arquitectura correcta, puede proyectar cualquier realidad en el plano exterior. Cada pilar, cada cámara, cada ritual no era un fin en sí mismo, sino la representación de un principio psicológico. Mientras la historia oficial se obsesiona con el inventario de sus tesoros, el conocimiento oculto reside en el proceso, en la arquitectura mental que precedió a cada lingote de oro. Este conocimiento fue sistemáticamente marginado, ridiculizado y finalmente olvidado con el auge del pensamiento puramente materialista, una filosofía que nos enseñó a valorar únicamente lo que podemos tocar y medir, y a desconfiar de todo lo invisible. ¿Y tú, alguna vez has sentido que las respuestas más importantes no están en el mundo exterior, sino en un lugar dentro de ti que aún no sabes cómo acceder? Esa sensación no es una fantasía, es el eco de una sabiduría perdida, pero lo que la historia olvidó, la psique lo recuerda. Y esa memoria está a punto de despertar. El conflicto central que vamos a desentrañar
es una colisión titánica entre dos paradigmas, opuestos sobre la creación de valor, una guerra silenciosa que se libra en la mente de cada ser humano. Por un lado, tenemos la creencia común, el dogma que nos han inculcado desde la cuna y que será desconstruido pieza por pieza. Este paradigma afirma que la riqueza, el éxito y las oportunidades son un juego de suma cero. Es la mentalidad de la escasez. Te dice que para obtener algo debes tomarlo de otro, competir ferozmente por ello o acumularlo con avaricia. Tu éxito, bajo esta óptica, depende de los recursos finitos que logres controlar en un mundo donde no hay suficiente para todos. Es una visión del universo como un pastel limitado, donde cada porción que alguien toma es una porción que tú pierdes. Esta creencia es el motor de la ansiedad, de la comparación constante, de la sensación de urgencia que te impulsa a correr más rápido solo para mantenerte en el mismo lugar. Es el sistema operativo de una sociedad basada en el consumo y la insatisfacción perpetua. Pero en el otro lado del campo de batalla se encuentra el secreto estructural que vamos a revelar, el paradigma de Salomón, la inversión prohibida. Esta verdad ignorada postula que la verdadera riqueza, la que es infinita y autogenerada, no proviene de la acumulación de lo que ya existe, sino de la inversión en el vacío. Salomón no invertía en activos tangibles como primera medida, invertía en potencial intangible. Su método consistía en identificar una ausencia fundamental en el tejido de la realidad, una necesidad no expresada, una pregunta no formulada, un problema latente que todos sentían, pero nadie sabía nombrar. Y una vez identificado ese vacío, enfocaba toda su energía, su sabiduría y su atención en él, hasta que ese vacío, por una pura ley de la naturaleza que aborrece la nada, se llenaba con una solución de valor incalculable. La riqueza material era simplemente el desbordamiento, la consecuencia inevitable. ¿Quién se beneficia de que este conocimiento oculto permanezca en la sombra? Los sistemas económicos y sociales que dependen de tu rol como consumidor pasivo, de tu competencia contra tus semejantes y de tu insatisfacción crónica. Si la gente entendiera que puede crear valor desde la nada, utilizando solo su intelecto y su percepción, dejaría de ser un peón en el tablero de otros para convertirse en un creador soberano. La narrativa de la escasez nos mantiene dependientes, asustados y controlables. Pero una vez que comprendes la mecánica de la inversión en el vacío, esa dependencia se rompe. A partir de este punto, nunca volverás a ver la ambición, la creatividad o la riqueza de la misma forma. Para comprender la magnitud de este paradigma oculto, debemos primero entender la naturaleza del vacío. En la física cuántica, el vacío no es la nada. Es un mar hirviente de potencial, un campo de posibilidades infinitas esperando un observador que las colapse en una realidad concreta. Las tradiciones filosóficas más antiguas, desde el taoísmo hasta ciertas escuelas presocráticas, hablaban de un principio similar, la nada fértil, el silencio del que nace toda la música. Salomón, como arquetipo del sabio olvidado, no era un místico en el sentido etéreo de la palabra. Era un físico de la conciencia. Comprendió que el universo, tanto el exterior como el interior, tiene una aversión fundamental al vacío. No a cualquier vacío, sino a un vacío bien definido. Un agujero sin forma no atrae nada, pero un vacío con una estructura clara, con bordes definidos, una pregunta poderosa, una necesidad claramente articulada, crea una tensión en el tejido de la realidad que exige ser resuelta. Es como crear un molde. La naturaleza se apresurará a llenarlo con la sustancia correspondiente. Este es el secreto de lo que nadie explica. La mayoría de las personas intentan encontrar la sustancia, el oro, la oportunidad, sin haber creado primero el molde.
Pasan su vida buscando agua en el desierto con las manos, en lugar de dedicar su energía a cavar un pozo. Inversión en el vacío es el arte de cavar ese pozo. Es un acto de fe contraintuitivo. Mientras el mundo te grita que persigas, que atrapes, que acumules, este principio te susurra que te detengas, que observes y que definas la ausencia. ¿Qué falta en tu comunidad? ¿Qué pregunta quema en tu industria sin que nadie se atreva a responderla? ¿Qué dolor emocional sufre la gente en silencio, esperando una solución que aún no existe? Esos son los vacíos fecundos. Invertir en ellos no significa necesariamente invertir dinero. La inversión principal es de atención, de foco, de energía mental. Es mantener la pregunta viva en tu mente, explorar sus contornos, sentir su peso hasta que la respuesta empiece a cristalizar a tu alrededor. Los recursos, las personas, las ideas, las sincronicidades no aparecen por casualidad. Son atraídos por la fuerza gravitacional de un problema bien definido. Es una ley tan fundamental como la gravedad, pero opera en el plano de la conciencia. Has estado viviendo en un universo que responde a esta ley sin que te dieras cuenta. Pero ahora que lo sabes, ¿te atreverás a crear tus propios centros de gravedad? El primer paso en el método de Salomón, el pilar fundamental sobre el que se construye toda la riqueza infinita, es lo que podríamos llamar la identificación del vacío fecundo. Este no es un acto pasivo de observación, sino una disciplina activa de la percepción. La mayoría de nosotros hemos sido entrenados para ver solo lo que está en presente. Nuestros sistemas educativos nos enseñan a identificar, clasificar y memorizar la realidad existente. El guardián del sistema, esa mentalidad económica moderna, nos premia por analizar el mercado actual, por reaccionar a las tendencias visibles. Pero este enfoque nos condena a ser siempre seguidores, nunca pioneros. La verdadera creación surge de ver lo que no está ahí. Imagina que entras en una biblioteca inmensa. El enfoque tradicional te haría leer y catalogar ya todos están en los libros que el método de Salomón te enseñaría a caminar por los pasillos buscando los espacios vacíos, los libros que aún no han sido escritos, pero que necesitan desesperadamente serlo. Esto requiere un cambio radical en la forma en que usas tu atención. En lugar de preguntar ¿qué están haciendo todos los demás?, la pregunta se convierte en ¿qué necesidad fundamental están ignorando todos los demás? En lugar de ¿cómo puedo conseguir un trozo más grande del pastel?, la pregunta es ¿qué nuevo pastel puedo hornear que nadie más ha imaginado? Esta habilidad para percibir la ausencia es una forma de inteligencia que la sociedad moderna ha atrofiado. Se cultiva a través de la empatía profunda, escuchando no solo lo que la gente dice, sino lo que calla. Se nutre de la curiosidad radical, cuestionando las asunciones que todos dan por sentadas. ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿Qué pasaría si la solución no fuera añadir algo más, sino quitar algo que sobra? Un ejemplo práctico, la invención de la maleta con ruedas. Durante décadas, millones de personas sufrieron cargando pesadas maletas por los aeropuertos. El problema, el dolor, el vacío, estaba ahí, visible para todos. Pero la gente estaba tan concentrada en el objeto existente, la maleta, que no veían la ausencia, la falta de movilidad sin esfuerzo. El inventor no creó algo radicalmente nuevo. Simplemente percibió el vacío y lo llenó uniendo dos tecnologías existentes. Se hizo inmensamente rico, no por inventar la rueda ni la maleta, sino por ver el espacio vacío entre ambas. La psicología humana nos muestra que estamos programados para notar patrones, pero nos cuesta mucho notar la ausencia de un patrón. Este es el verdadero conocimiento oculto.
Aprender a ver los huecos en la conversación, las ineficiencias en los sistemas, las soledades en las comunidades. Estos no son problemas, son portales, son vacíos fértiles, semillas de potencial puro esperando la inversión de tu conciencia. ¿Qué vacíos has estado ignorando en tu propia vida, en tu trabajo, en tus relaciones, que en realidad son las mayores oportunidades que jamás encontrarás? La respuesta a esa pregunta vale más que todo el oro de Salomón. Una vez que has identificado un vacío fecundo, el segundo paso del proceso es la inversión de atención focalizada. Aquí es donde el método de Salomón se aleja por completo de las estrategias convencionales y entra en el dominio de la neurociencia y la física, la conciencia. La inversión más poderosa que puedes hacer no es de capital, sino de atención. Tu atención es la moneda más valiosa del universo. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, la materia y las circunstancias inevitablemente se reorganizan. Piensa en tu mente como una lente. La mayoría de las personas viven con su atención dispersa, como la luz del sol esparcida en un día nublado. Ilumina vagamente todo, pero no tiene la potencia para encender nada. La inversión de atención focalizada consiste en tomar esa luz dispersa y concentrarla a través de la lente de tu voluntad en un único punto, el vacío que has identificado. Este acto de concentración sostenida crea un campo de energía coherente. La neurociencia moderna nos habla del sistema de activación reticular, CAR, una parte de nuestro cerebro que actúa como un filtro, decidiendo a qué estímulos prestamos atención y cuáles ignoramos. Cuando te enfocas intensamente en una pregunta o un problema, estás programando tu SAR. De repente empiezas a notar recursos, conversaciones, artículos y oportunidades relacionadas con tu foco que antes eran invisibles para ti. No es que el mundo haya cambiado, es que tu capacidad para percibirlo ha cambiado. Has sintonizado tu radio interna a una nueva frecuencia. Esta inversión es un proceso activo y disciplinado. No se trata de pensar pasivamente en el problema de vez en cuando. Se trata de vivir con la pregunta, de obsesionarse saludablemente con ella. Es dedicar tiempo cada día a explorar sus facetas, a visualizar la solución, a sentir la emoción de haberla encontrado. Este proceso genera una resonancia. Empiezas a vibrar en la frecuencia de la solución. Y por la ley de la atracción simpática, atraes todo lo necesario para materializarla. Este es un principio que las antiguas tradiciones no religiosas conocían bien, aunque lo expresaban con un lenguaje simbólico. Hablaban de mantener la llama de la intención, ardiendo, de la importancia de la meditación enfocada. No eran actos de súplica a una deidad externa, sino actos de alineación de la energía interna. El error que cometen muchos es que identifican un problema y luego inmediatamente buscan soluciones fuera de sí mismos. El secreto de Salomón es lo contrario. Quédate con el vacío. Invierte tu atención en él. Hazlo tan real, tan presente en tu mente, que el universo no tenga más remedio que llenarlo. Es un acto de creación pura, donde tu conciencia se convierte en la matriz que da forma a la realidad. ¿En qué estás invirtiendo tu atención cada día? ¿En las noticias que te generan miedo? ¿En las redes sociales que te comparan con otros? ¿O estás dispuesto a retirar esa energía de las distracciones del sistema y concentrarla en el vacío que solo tú puedes llenar? El retorno de esa inversión no se mide en porcentajes, se mide en la creación de nuevos mundos. Tras identificar el vacío y concentrar la energía de tu atención en él, llegamos al tercer y crucial paso, la arquitectura del potencial. Este es el momento en que el creador se convierte en arquitecto. No basta con desear que el vacío se llene, debes diseñar la estructura que contendrá la solución.
Es aquí donde la visión abstracta comienza a tomar una forma concreta, primero en el plano mental y luego en el físico. La arquitectura del potencial es el arte de construir el plano detallado de la solución antes de que exista un solo ladrillo material. Es un proceso de diseño interno que precede a toda acción externa. Piensa en un gran compositor. Antes de escribir una sola nota en la partitura, escucha la sinfonía completa en el silencio de su mente. Siente sus movimientos, sus crescendos, sus momentos de calma. Construye la estructura emocional y matemática de la pieza en su interior. La escritura es solo el acto de transcribir una realidad que ya es completa en otro plano. De la misma manera, Salomón no comenzó a construir su templo apilando piedras. Comenzó diseñando su propósito, su significado, su flujo de energía en el templo de su propia mente. Cada cámara, cada pasillo, cada pilar representaba una función, un principio, una parte de la solución al vacío que quería llenar, ya fuera un vacío espiritual, social o de conocimiento. Este proceso de arquitectura mental es lo que la psicología moderna llama visualización estructurada o ensayo mental. Atletas de élite repasan la carrera perfecta en su mente miles de veces antes de la competición. Cirujanos ensayan operaciones complejas en su imaginación. No es un simple soñar despierto, es un trabajo riguroso de diseño. Requiere que te hagas preguntas específicas. ¿Cómo se verá la solución en su forma final? ¿Cómo se sentirá usarla o experimentarla? ¿Qué principios la gobernarán? ¿Qué pasos lógicos se necesitarán para pasar del punto A al punto B? Al hacer esto, no solo estás soñando, estás creando las vías neuronales en tu cerebro que te guiarán hacia la manifestación. Estás construyendo un andamiaje invisible que atraerá y organizará los recursos materiales cuando llegue el momento. El universo no entrega sus dones a quienes tienen las manos vacías y la mente en blanco. Se los entrega a quienes han preparado un recipiente digno. Este recipiente es tu plan, tu diseño, tu arquitectura mental. Mucha gente fracasa porque salta directamente del deseo a la acción desordenada. Se saltan el paso más importante, el de ser el arquitecto. Se lanzan a poner ladrillos sin un plano, y el resultado es una estructura débil y caótica que se derrumba al primer viento en contra. La verdadera maestría reside en la paciencia de diseñar en lo invisible, en la confianza de que una estructura interna bien concebida se manifestará inevitablemente en el exterior. Es el secreto de lo que nadie explica sobre la diferencia entre el ajetreo improductivo y la acción efectiva. ¿Has estado actuando sin un plano? ¿Has estado pidiendo al universo que te dé algo sin haber diseñado primero el lugar donde lo vas a poner? La arquitectura precede a la construcción, y la arquitectura más importante es la que tiene lugar en el silencio de tu mente. Y ahora, llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reorganiza todo y que une las piezas de este misterio. Si has seguido el camino hasta aquí, estás a punto de entender el verdadero propósito del Templo de Salomón, el secreto mejor guardado de su leyenda. El templo no era su mayor tesoro, no era un monumento a su ego ni una simple casa de adoración. El templo era la herramienta, era la manifestación física y a gran escala de su método de 3 pasos, la identificación del vacío, la inversión de atención y la arquitectura del potencial. El Templo de Salomón fue la inversión en el vacío más grande de la historia. Piénsalo. Antes de que existiera, había un vacío en el corazón de su pueblo, una necesidad de un centro espiritual, de una identidad unificada, de un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. Salomón identificó este vacío profundo y fundamental. Luego, invirtió su atención y la de toda su nación en la idea de este templo. Durante años, antes de que se moviera una sola piedra,
El templo fue el foco de la conciencia colectiva. Se hablaba de él, se soñaba con él, se planificaba. Finalmente aplicó la arquitectura del potencial. Los textos describen con un detalle asombroso el diseño del templo, no solo sus dimensiones físicas, sino su significado simbólico. Cada material, cada medida, cada objeto tenía un propósito, una correspondencia con una ley universal o un aspecto de la psique humana. Él construyó el templo en su totalidad, en el plano mental, en el reino de la potencialidad, mucho antes de dar la orden de empezar la construcción física. Y aquí está la revelación que lo cambia todo, la inmensa riqueza material de Salomón, el oro de Ofir, los tributos de los reinos vecinos, los acuerdos comerciales ventajosos, no fueron los medios para construir el templo. Fueron la consecuencia. Fueron el eco inevitable de una estructura interna perfectamente concebida. Al crear un vacío tan claramente definido y de tan enorme propósito, y al diseñar una arquitectura tan perfecta para llenarlo, generó una fuerza gravitacional de tal magnitud que atrajo hacia sí todos los recursos necesarios para su manifestación y muchos más. La riqueza no financió el templo. El templo, como idea, como proyecto, como inversión en el vacío, generó la riqueza. Este es el secreto que ha sido invertido por la historia. Se nos cuenta que era rico y por eso construyó el templo. La verdad ignorada es que construyó el templo en su mente y por eso se volvió inmensamente rico. Su opulencia fue un subproducto de su proceso creativo, no la fuente. Esto reescribe por completo nuestra comprensión del poder y la creación. Demuestra que los recursos no son la causa, son el efecto. La causa es una visión clara, una atención enfocada y una arquitectura mental impecable. ¿Y tú? ¿Qué templos estás tratando de construir en tu vida? ¿Un negocio? ¿Una obra de arte? ¿Una familia? ¿Una nueva versión de ti mismo? ¿Has estado esperando a tener los recursos para empezar? Esta revelación te libera de esa trampa. No necesitas los recursos para empezar. Necesitas empezar el proceso de arquitectura interna para atraer los recursos. Ese es el verdadero poder que siempre ha estado en tus manos. Una vez que esta revelación se asienta en tu mente, sus consecuencias prácticas y psicológicas comienzan a desplegarse en cada área de tu vida como una onda expansiva que transforma el paisaje de tu realidad. Dejas de ser un jugador en un juego diseñado por otros y te conviertes en el diseñador del juego. La transformación más fundamental ocurre en tu mentalidad. Pasas de ser un extractor de valor a ser un creador de valor. Ya no te levantas por la mañana preguntando ¿dónde puedo encontrar una oportunidad?, sino que te preguntas ¿qué ausencia fundamental puedo percibir y llenar hoy? Esta simple inversión de la pregunta cambia radicalmente tus decisiones, tus prioridades y tus acciones. En tu carrera o negocio, dejas de competir en mercados saturados, persiguiendo a los mismos clientes con las mismas ofertas. En su lugar, aplicas la identificación del vacío fecundo. Empiezas a escuchar los problemas no resueltos de tus clientes, las frustraciones silenciosas de tu industria. Te conviertes en un detective de necesidades latentes. Y al enfocar tu energía en resolver un problema que nadie más está abordando, creas un mercado completamente nuevo, donde tú eres el único jugador. El valor que generas es tan único que la competencia se vuelve irrelevante. En tus relaciones personales, dejas de buscar a alguien que llene tu propio vacío interior. En cambio, aprendes a identificar los vacíos emocionales en los demás, la necesidad de ser escuchado, de ser validado, de ser comprendido, y te conviertes en la persona que invierte su atención en llenarlos de forma genuina. Esto no es manipulación,
es la base de toda conexión humana profunda. Creas relaciones de un valor incalculable porque dejas de tomar y empiezas a crear espacios de seguridad y crecimiento. Incluso en tu desarrollo personal, el paradigma se invierte. Dejas de acumular información sin rumbo, leyendo un libro tras otro con la esperanza de encontrar una solución mágica. En su lugar, identificas el vacío fundamental en tu propio ser. ¿Qué habilidad te falta? ¿Qué miedo no has confrontado? ¿Qué parte de ti has descuidado? Y luego aplicas la arquitectura del potencial para diseñar un plan deliberado para llenar ese vacío específico. Tu crecimiento se vuelve intencional, enfocado y exponencialmente más rápido. Este principio explica por qué algunas personas parecen generar ideas, proyectos y conexiones exitosas sin esfuerzo aparente, mientras que otras luchan constantemente sin avanzar. No es suerte, no es privilegio, no es un don místico, es que están operando, consciente o inconscientemente, este paradigma oculto de la creación. Ahora que conoces este principio de forma consciente, no puedes volver a ignorarlo. Cada problema que encuentres, cada queja que escuches, cada frustración que sientas, ya no será una molestia. Será una invitación, una señal parpadeante apuntando hacia un vacío fecundo, una oportunidad para crear valor desde la nada. Este cambio de paradigma no es meramente intelectual. Es profundamente psicológico y emocional. Implica confrontar directamente al antagonista, invisible que ha gobernado tu vida, el condicionamiento de la escasez. Este condicionamiento es un miedo profundamente arraigado a la falta, la creencia de que no hay suficiente para todos. Una ansiedad que nos impulsa a acaparar en lugar de crear, a proteger en lugar de expandir. Es la voz en tu cabeza que te dice, no compartas esa idea, te la robarán. No inviertas ese tiempo, podrías fracasar. Aférrate a lo que tienes, porque podrías perderlo todo. Este antagonista no es un enemigo externo. Es una sombra dentro de tu propia psique, alimentada por un sistema social y económico que se beneficia de tu miedo. La inversión en el vacío es el antídoto directo a este veneno, porque cuando entiendes que puedes crear valor desde la nada, el miedo a la escasez pierde su poder. Te das cuenta de que tu seguridad no reside en lo que has acumulado en tu cuenta bancaria o en tu garaje, sino en tu capacidad inalienable para percibir y llenar vacíos. Y si te dijera que la mayor fuente de riqueza del rey Salomón no era el oro, los tributos ni el poder, sino una inversión en un principio psicológico que la historia ha intentado ocultar. Y si ese mismo principio, considerado prohibido no por ley, sino por su naturaleza contraintuitiva, fuera la clave maestra para desbloquear un potencial ilimitado en tu propia vida? Esta pregunta no es una simple provocación, es una llave que abre una puerta que ha permanecido cerrada durante milenios. Una puerta detrás de la cual se encuentra una comprensión de la realidad tan fundamentalmente diferente a la que te han enseñado, que al principio puede parecer una herejía. Vivimos en un mundo que nos grita constantemente que miremos hacia afuera, busca la oportunidad, persigue el dinero, compite por los recursos. Pero, ¿qué pasaría si todo ese esfuerzo frenético fuera una distracción magistral? Un truco de ilusionista diseñado para que nunca mires hacia el único lugar donde se origina el verdadero poder creador. Nos han enseñado a pensar en la riqueza como algo que se acumula, que se persigue, que se extrae del mundo, pero esa es la narrativa diseñada para mantenerte ocupado, corriendo en una rueda que no lleva a ninguna parte, siempre sintiendo que te falta algo, siempre un paso por detrás de la verdadera abundancia. Es un paradigma que genera ansiedad, comparación y una sensación perpetua de escasez, incluso en medio de la opulencia. Esta es la condición humana moderna, una carrera sin fin
en un laberinto cuyas paredes han sido construidas por un sistema que se alimenta de tu insatisfacción. Pero en lo profundo de tu ser, ¿no has sentido alguna vez el eco de una verdad diferente? Una intuición persistente de que las reglas del juego que te han entregado están incompletas, de que debe existir una forma más inteligente, más alineada, más poderosa de operar en el mundo. Esa sensación no es una fantasía, es la memoria de un conocimiento perdido. El secreto de Salomón revela una verdad ignorada. La riqueza más poderosa no se encuentra, se crea desde la nada. No es un tesoro escondido en una cueva lejana, sino un potencial latente en el vacío. Este es un conocimiento oculto que no reside en antiguos grimorios ni en textos sagrados encriptados, sino en la arquitectura misma de la mente humana, en los patrones invisibles que gobiernan la percepción y la intención. Es un principio de la psicología humana tan potente que, una vez comprendido, hace que la idea de competir por recursos finitos parezca un juego de niños. Se trata de un cambio de perspectiva tan radical que te mueve del tablero de juego a la silla del diseñador del juego. No se trata de aprender un nuevo truco financiero, se trata de desaprender una vida entera de condicionamiento sobre el valor, el poder y la creación. Durante siglos, este paradigma ha sido velado, protegido por metáforas y alegorías, accesibles solo para aquellos que sabían mirar más allá de lo evidente, para los que entendían que los grandes misterios de la vida no se gritan en las plazas públicas, sino que se susurran en el silencio de la introspección. Este conocimiento no fue prohibido por un decreto real, sino por su propia naturaleza. Es contraintuitivo. Exige que inviertas tu recurso más preciado, tu atención, no en lo que ya existe, sino en lo que falta. Exige que veas el potencial en la ausencia, la oportunidad en el problema, la riqueza en el vacío. Y eso es algo que el sistema actual, enfocado en lo tangible y lo inmediato, no sabe cómo explicar ni cómo valorar. Hoy vamos a rasgar ese velo. Lo que estás a punto de escuchar no es una lección de historia ni un consejo financiero. Es el mapa de un territorio interior que muy pocos se han atrevido a explorar. Un territorio donde las reglas de la física material se rinden ante las leyes de la creación consciente. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el mundo, si intuyes que has estado jugando a un juego con las reglas equivocadas, entonces quédate, suscríbete, porque apenas hemos arañado la superficie de este misterio. Y lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de entender la palabra valor. La figura del rey Salomón ha sido deliberadamente aplanada por la historia, convertida en un mero arquetipo de opulencia material. Se nos habla de sus minas legendarias, de las caravanas cargadas de especias y metales preciosos, del oro que, según los relatos, cubría cada rincón de su templo y su palacio. La narrativa oficial, el relato que nos cuentan los guardianes del sistema, se centra en el resultado, la riqueza visible, tangible, contable. Pero esta es una distracción maestra, un truco de ilusionista diseñado para que mires la mano que sostiene el objeto brillante y no la que ejecuta el verdadero acto de magia. Este enfoque en el qué, en lugar del cómo, no es accidental. Es el producto de una larga y sistemática campaña de simplificación que ha despojado a las figuras históricas de su profundidad psicológica, convirtiéndolas en caricaturas seguras e inofensivas. Un Salomón que simplemente era bueno gestionando la logística y el comercio es un modelo a seguir predecible y controlable. Pero un Salomón que entendía cómo manipular la propia estructura de la realidad a través de la mente es una figura radical,
peligrosa para un sistema que prefiere a sus ciudadanos como engranajes pasivos y no como arquitectos conscientes de su propio destino. El verdadero secreto de Salomón, la verdad ignorada que yace bajo capas de interpretaciones literales, no tiene que ver con la logística de la minería o la geopolítica del comercio antiguo. Su genio residía en un entendimiento profundo de la psicología humana y de las leyes universales de la manifestación. Ciertos textos antiguos, desde fragmentos de la cábala hermética hasta escritos gnósticos que sobrevivieron a las purgas del pensamiento ortodoxo, insinúan una realidad completamente distinta. Describen el famoso Templo de Salomón no solo como una estructura física de piedra y cedro, sino como una metáfora viviente de la mente humana. Un espacio interno que, si se construye con la arquitectura correcta, puede proyectar cualquier realidad en el plano exterior. Cada pilar, cada cámara, cada ritual no era un fin en sí mismo, sino la representación de un principio psicológico. Mientras la historia oficial se obsesiona con el inventario de sus tesoros, el conocimiento oculto reside en el proceso, en la arquitectura mental que precedió a cada lingote de oro. Estas fuentes, a menudo descartadas como misticismo o fantasía, contienen en realidad un manual de operaciones de la conciencia, un manual que describe cómo la intención enfocada y la percepción aguda pueden actuar como catalizadores que transforman el potencial en materia. Este conocimiento fue sistemáticamente marginado, ridiculizado y finalmente olvidado con el auge del pensamiento puramente materialista, una filosofía que nos enseñó a valorar únicamente lo que podemos tocar y medir y a desconfiar de todo lo invisible. La revolución científica, a pesar de sus inmensos beneficios, trajo consigo una sombra. La creencia de que todo lo que no podía ser cuantificado en un laboratorio era, por definición, irreal. La psicología humana fue reducida a un conjunto de respuestas químicas en el cerebro y el misterio de la conciencia fue barrido bajo la alfombra de la ciencia empírica. En este nuevo paradigma, la idea de que la mente pudiera influir directamente en la realidad exterior fue tachada de superstición primitiva. El guardián del sistema, esta nueva mentalidad materialista, nos dio un nuevo conjunto de reglas. El valor está en los objetos, el poder está en el capital y el éxito se mide por la acumulación. Fuimos entrenados para ser consumidores, no creadores. Se nos enseñó a buscar respuestas fuera de nosotros, en expertos, en instituciones, en productos, atrofiando el músculo de nuestra propia intuición y poder creativo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que las respuestas más importantes no están en el mundo exterior, sino en un lugar dentro de ti que aún no sabes cómo acceder? Esa sensación no es una fantasía. Es el eco de una sabiduría perdida. El conflicto central que vamos a desentrañar es una colisión titánica entre dos paradigmas opuestos sobre la creación de valor, una guerra silenciosa que se libra en la mente de cada ser humano. Por un lado, tenemos la creencia común, el dogma que nos han inculcado desde la cuna y que será desconstruido pieza por pieza. Este paradigma afirma que la riqueza, el éxito y las oportunidades son un juego de suma cero. Es la mentalidad de la escasez. Te dice que para obtener algo debes tomarlo de otro, competir ferozmente por ello o acumularlo con avaricia. Tu éxito, bajo esta óptica, depende de los recursos finitos que logres controlar en un mundo donde no hay suficiente para todos. Es una visión del universo como un pastel limitado, donde cada porción que alguien toma es una porción que tú pierdes. Esta creencia es el motor de la ansiedad, de la comparación constante, de la sensación de urgencia que te impulsa a correr más rápido solo para mantenerte en el mismo lugar.
Es el sistema operativo de una sociedad basada en el consumo y la insatisfacción perpetua. Es lo que nadie explica, que este sistema de creencias no es una ley de la naturaleza, sino un diseño. Pero en el otro lado del campo de batalla se encuentra el secreto estructural que vamos a revelar, el paradigma de Salomón, la inversión prohibida. Esta verdad ignorada postula que la verdadera riqueza, la que es infinita y autogenerada, no proviene de la acumulación de lo que ya existe, sino de la inversión en el vacío. Salomón no invertía en activos tangibles como primera medida, invertía en potencial intangible. Su método consistía en identificar una ausencia fundamental en el tejido de la realidad, una necesidad no expresada, una pregunta no formulada, un problema latente que todos sentían, pero nadie sabía nombrar. Y una vez identificado ese vacío, enfocaba toda su energía, su sabiduría y su atención en él, hasta que ese vacío, por una pura ley de la naturaleza que aborrece la nada, se llenaba con una solución de valor incalculable. La riqueza material era simplemente el desbordamiento, la consecuencia inevitable de haber creado un valor inmenso donde antes solo había una ausencia. Este enfoque no es competitivo, es generativo. No busca dividir el pastel existente, sino hornear pasteles completamente nuevos, infinitos. ¿Quién se beneficia de que este conocimiento oculto permanezca en la sombra? Los sistemas económicos y sociales que dependen de tu rol como consumidor pasivo, de tu competencia contra tus semejantes y de tu insatisfacción crónica. Si la gente entendiera que puede crear valor desde la nada, utilizando solo su intelecto y su percepción, dejaría de ser un peón en el tablero de otros para convertirse en un creador soberano. La narrativa de la escasez nos mantiene dependientes, asustados y controlables. Nos convence de que nuestra única opción es luchar por las migajas que caen de la mesa del sistema. Pero una vez que comprendes la mecánica de la inversión en el vacío, esa dependencia se rompe. Te das cuenta de que no necesitas permiso, ni capital inicial, ni la aprobación de nadie para empezar a crear. Tu mente es la mina de oro. Tu percepción es la herramienta de extracción. Este es el verdadero misterio que ha sido velado. Y a partir de este punto, no solo vamos a explicarlo, vamos a darte el mapa para que tú mismo te conviertas en el cartógrafo de tu propia realidad. Nunca volverás a ver la ambición, la creatividad o la riqueza de la misma forma. Para que una verdad ignorada resista el paso del tiempo, no puede depender de un único texto sagrado o de la palabra de un solo profeta. Su validez debe estar tejida en la propia estructura de la realidad, visible para cualquiera que sepa dónde y cómo mirar. El secreto de la inversión en el vacío no es una creencia mística, es un principio operativo del universo, y sus huellas están por todas partes, esparcidas como las piezas de un rompecabezas deliberadamente desordenado. La psicología humana, la filosofía antigua, los patrones de la historia y los avances de la neurociencia son los fragmentos de este mapa. Han sido estudiados por separado, catalogados en disciplinas inconexas, minimizados como curiosidades académicas o metáforas poéticas. Pero nadie, hasta ahora, los ha ensamblado para revelar la imagen completa. Lo que nadie explica es que estas no son teorías aisladas, son corroboraciones independientes de una única y poderosa ley de la creación. Hoy vamos a ser los arqueólogos de este conocimiento oculto, uniendo las piezas para que puedas ver por primera vez la maquinaria que opera detrás del velo. La primera prueba, y quizás la más íntima, reside en la arquitectura de tu propia mente. A principios del siglo XX, una escuela de pensamiento conocida como la psicología de la Gestalt
Descubrió un principio fundamental sobre la percepción humana. Nuestra mente tiene una compulsión innata por completar lo incompleto. Si te muestro un círculo con un pequeño fragmento faltante, tu cerebro no ve una línea curva rota, ve un círculo imperfecto y automáticamente rellena el hueco en tu percepción. Este fenómeno, llamado cierre, no es un simple truco visual, es una ventana a cómo funciona la conciencia. El cerebro aborrece un vacío estructurado y trabaja activamente para cerrarlo. Ahora, expandamos este principio más allá de una simple forma geométrica. Cuando defines un problema con claridad, cuando articulas una necesidad no satisfecha con precisión, no estás simplemente pensando en un problema. Estás creando un vacío gestáltico en el campo de la conciencia. Estás dibujando un círculo incompleto a una escala mucho mayor. La tensión que esto genera no es solo psicológica, es creativa. Obliga a tu mente subconsciente y al sistema de activación reticular de tu cerebro a escanear la realidad en busca de las piezas faltantes. Esta verdad fue relegada a los libros de texto de psicología, vista como una peculiaridad de la percepción, en lugar de ser reconocida como el motor fundamental de toda invención y solución de problemas. Mucho antes de que los psicólogos alemanes le pusieran un nombre, los filósofos taoístas de la antigua China ya habían codificado este principio en sus textos más profundos. El Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, contiene una de las descripciones más elegantes de este misterio. Dice: moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interior lo que la hace útil. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es el espacio vacío lo que la hace habitable. Esta no es una simple poesía, es una lección de física de la realidad. El valor no reside en la sustancia, sino en el vacío que la sustancia define. Sin embargo, esta profunda sabiduría fue clasificada como filosofía oriental o espiritualidad, colocándola en una estantería mental separada de los asuntos prácticos como la economía o la creación de riqueza. El guardián del sistema se aseguró de que viéramos esta idea como una metáfora para la paz interior, no como un manual de instrucciones para la manifestación en el mundo material. Se nos enseñó a centrarnos en la arcilla, en los ladrillos, en la materia, ignorando que el poder creador siempre se origina en la definición inteligente del vacío. La evidencia más dramática y conmovedora de este principio no proviene de un laboratorio ni de un texto antiguo, sino del lugar más oscuro del siglo XX, los campos de concentración nazis. El psiquiatra Viktor Frankl, prisionero en Auschwitz, observó un patrón desconcertante. En condiciones donde la supervivencia parecía puramente aleatoria, aquellos que lograban sobrevivir a menudo compartían una característica. Habían encontrado un propósito, un significado que trascendía su sufrimiento. Habían creado un vacío en el futuro, una razón para vivir, ya fuera reencontrarse con un ser querido o completar una obra importante. Frankl mismo sobrevivió aferrándose a la tarea de reconstruir el manuscrito de su libro que le habían confiscado. No tenía recursos, ni comida, ni libertad. Solo tenía un vacío definido, un libro que necesitaba ser escrito. Esa inversión en una ausencia futura le dio la fuerza para soportar lo insoportable. Su obra posterior, la logoterapia, se basa en esta revelación. La principal fuerza motivadora del ser humano es la búsqueda de un sentido. ¿Y qué es el sentido, sino el acto de llenar un vacío existencial con un propósito? La psicología moderna ha validado las teorías de Frankl, pero rara vez se conectan con la creación de valor en un sentido más amplio. Su testimonio es la prueba definitiva de que la inversión en un vacío bien definido puede, literalmente, crear la vida misma de la nada. Miremos ahora la historia de la innovación,
que no es más que una larga crónica de individuos que aplicaron este principio, consciente o inconscientemente. Antes de Henry Ford, la gente no pedía coches, querían caballos más rápidos. El vacío no era la falta de un coche, sino la falta de un transporte personal rápido y asequible. Ford definió ese vacío y su imperio se construyó para llenarlo. Antes de Steve Jobs y el iPod, la gente tenía reproductores de MP3. El vacío no era la falta de música digital, sino la falta de 1000 canciones en tu bolsillo de una forma sencilla y elegante. Jobs fue un maestro en identificar y articular vacíos emocionales y funcionales que ni siquiera sabíamos que teníamos. La historia de cada gran avance tecnológico o social sigue el mismo patrón. Alguien ignora el ruido de lo que ya existe y escucha el silencio de lo que falta. Sin embargo, las escuelas de negocios y los gurús económicos nos siguen enseñando a analizar los mercados existentes, a competir por la cuota de mercado, a optimizar lo que ya es. Nos entrenan para ser mejores gestores de la arcilla, no para ser maestros del vacío. Incluso a escala de civilizaciones, este paradigma se demuestra. El Renacimiento europeo no surgió de un excedente de oro o de un nuevo descubrimiento tecnológico. Surgió de un vacío percibido, la pérdida del conocimiento, el arte y la filosofía del mundo clásico. Eruditos como Petrarca invirtieron su vida en cazar manuscritos antiguos, invirtiendo su atención en llenar esa ausencia cultural. Esa inversión en un vacío intelectual desencadenó una explosión de creatividad, ciencia y riqueza que cambió el mundo para siempre. La riqueza no causó el Renacimiento. La búsqueda apasionada por llenar un vacío de conocimiento lo hizo. La historia se nos cuenta como una serie de eventos y batallas por recursos, pero la verdad ignorada es que la historia es impulsada por la conciencia humana, identificando y llenando sucesivos vacíos de posibilidad. Estas pruebas, extraídas de la psicología, la filosofía, la historia y la observación del comportamiento humano, no son coincidencias, son la misma verdad reflejada en diferentes espejos. El secreto de Salomón no era una fórmula mágica, era una comprensión profunda de este principio universal. Vio que el poder no reside en poseer cosas, sino en la capacidad de crear el molde que las atrae. Cada una de estas piezas de evidencia ha estado disponible durante siglos, pero el paradigma dominante de la escasez, el enfoque en lo material y la fragmentación del conocimiento nos ha impedido ver la conexión. Hemos estado mirando los árboles sin darnos cuenta del diseño del bosque, pero ahora que las piezas están sobre la mesa, el patrón se vuelve innegable. La pregunta ya no es si este principio es real. La pregunta es, ¿qué harás con él ahora que lo conoces? Una vez que esta revelación se asienta en tu mente, sus consecuencias prácticas y psicológicas comienzan a desplegarse en cada área de tu vida, como una onda expansiva que transforma el paisaje de tu realidad. Dejas de ser un jugador en un juego, diseñado por otros, y te conviertes en el diseñador del juego. La transformación más fundamental ocurre en tu mentalidad. Pasas de ser un extractor de valor a ser un creador de valor. Ya no te levantas por la mañana preguntando ¿dónde puedo encontrar una oportunidad?, sino que te preguntas qué ausencia fundamental puedo percibir y llenar hoy. Esta simple inversión de la pregunta cambia radicalmente tus decisiones, tus prioridades y tus acciones. De repente, el mundo deja de ser un campo de batalla por recursos limitados y se convierte en un lienzo en blanco lleno de potencialidades, un universo de vacíos fecundos que esperan la caricia de una conciencia atenta para nacer a la existencia. Este es el primer y más profundo cambio, la liberación del paradigma de la competencia y la entrada en el reino de la creación infinita. En tu carrera o negocio,
Dejas de competir en mercados saturados, persiguiendo a los mismos clientes con las mismas ofertas, una carrera agotadora hacia el fondo donde el único diferenciador es el precio. En su lugar, aplicas la identificación del vacío fecundo. Empiezas a escuchar los problemas no resueltos de tus clientes, las frustraciones silenciosas de tu industria, las ineficiencias que todos aceptan como normales. Te conviertes en un detective de necesidades latentes. Y al enfocar tu energía en resolver un problema que nadie más está abordando, creas un mercado completamente nuevo, donde tú eres el único jugador, donde tú defines las reglas. El valor que generas es tan único que la competencia se vuelve irrelevante. Dejas de buscar una porción más grande de un pastel viejo y rancio, y aprendes a hornear pasteles completamente nuevos que alimentan a multitudes que ni siquiera sabían que tenían hambre. Esta es la diferencia entre el trabajo duro y el trabajo inteligente, entre la reacción y la creación. En tus relaciones personales, el impacto es aún más profundo y transformador. Dejas de buscar a alguien que llene tu propio vacío interior. Esa búsqueda desesperada de una media naranja que te complete, que es la raíz de tanta dependencia y sufrimiento. En cambio, aprendes a identificar los vacíos emocionales en los demás. La necesidad de ser escuchado sin juicio, de ser validado en su experiencia, de ser comprendido en su complejidad. Te conviertes en la persona que invierte su atención en llenar esos vacíos de forma genuina y desinteresada. Esto no es manipulación, es la base de toda conexión humana profunda. Creas relaciones de un valor incalculable porque dejas de tomar y empiezas a crear espacios de seguridad psicológica y crecimiento mutuo. La gente no se siente atraída por la perfección, se siente atraída por aquellos que tienen la capacidad de ver y sanar sus imperfecciones, de llenar sus vacíos con presencia y empatía. Incluso en tu desarrollo personal, el paradigma se invierte y se vuelve infinitamente más poderoso. Dejas de acumular información sin rumbo, leyendo un libro tras otro, consumiendo un vídeo tras otro, con la esperanza de encontrar una solución mágica a tus problemas. Esa es la mentalidad del extractor, creyendo que la sabiduría es algo que se encuentra fuera. En su lugar, aplicas la identificación del vacío fecundo a tu propio ser. Haces un inventario honesto y te preguntas, ¿qué habilidad fundamental me falta para alcanzar mi visión? ¿Qué miedo no he confrontado que me mantiene atrapado? ¿Qué parte de mi ser he descuidado o reprimido? Y luego aplicas la arquitectura del potencial para diseñar un plan deliberado y enfocado para llenar ese vacío específico. Tu crecimiento se vuelve intencional, quirúrgico y exponencialmente más rápido, porque no estás añadiendo capas de información inútil, estás construyendo la estructura que te falta desde dentro. Este principio explica por qué algunas personas parecen generar ideas, proyectos y conexiones exitosas sin esfuerzo aparente, mientras que otras luchan constantemente sin avanzar. No es suerte, no es privilegio, no es un don místico. Es que están operando, consciente o inconscientemente, bajo este paradigma oculto de la creación. Han aprendido a sentir la forma de las ausencias, a enamorarse de los problemas en lugar de huir de ellos. Ahora que conoces este principio de forma consciente, no puedes volver a ignorarlo. Cada problema que encuentres, cada queja que escuches, cada frustración que sientas, ya no será una molestia. Será una invitación, una señal parpadeante apuntando hacia un vacío fecundo, una oportunidad para crear valor desde la nada. El tejido de tu realidad comienza a hablarte en un nuevo idioma, el idioma del potencial, y la tensión empieza a crecer porque te das cuenta de la inmensa responsabilidad que este conocimiento conlleva. Pero este cambio de paradigma no es meramente intelectual, es profundamente psicológico y emocional.
Implica confrontar directamente al antagonista invisible que ha gobernado tu vida, el condicionamiento de la escasez. Este condicionamiento es un miedo profundamente arraigado a la falta, la creencia de que no hay suficiente para todos, una ansiedad que nos impulsa a acaparar en lugar de crear, a proteger en lugar de expandir. Es la voz en tu cabeza que te dice: no compartas esa idea, te la robarán, no inviertas ese tiempo, podrías fracasar, aférrate a lo que tienes, porque podrías perderlo todo. Este antagonista no es un enemigo externo, es una sombra dentro de tu propia psique, alimentada durante generaciones por un sistema social y económico que se beneficia de tu miedo. La inversión en el vacío es el antídoto directo a este veneno, pero entender el antídoto no es lo mismo que tomarlo. Y lo que viene ahora no es solo una estrategia, es la batalla por el alma de tu poder creador. Y ahora llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reorganiza todo y que une las piezas de este misterio. Si has seguido el camino hasta aquí, estás a punto de entender el verdadero propósito del Templo de Salomón, el secreto mejor guardado de su leyenda. Has aprendido a identificar el vacío, a invertir tu atención y a diseñar la arquitectura del potencial. Pero todo esto ha sido la teoría, la preparación. Has estado mirando el mapa. Ahora vas a ver el territorio y te darás cuenta de que lo has estado leyendo al revés. Nos han contado la historia de un rey tan inmensamente rico que pudo permitirse construir el templo más opulento de la antigüedad. Una narrativa lineal y simple, donde el dinero precede a la obra. Pero esta es la mayor de las mentiras, la distorsión fundamental que mantiene intacto el paradigma de la escasez, porque la verdad ignorada es mucho más radical, mucho más poderosa y para el sistema infinitamente más peligrosa. El templo no era su mayor tesoro, no era un monumento a su ego ni una simple casa de adoración. El templo era la herramienta, era la manifestación física y a gran escala de su método de 3 pasos. La identificación del vacío, la inversión de atención y la arquitectura del potencial. El templo de Salomón fue la inversión en el vacío más grande de la historia. Piénsalo. Antes de que existiera, había un vacío en el corazón de su pueblo. Una necesidad de un centro espiritual, de una identidad unificada, de un punto de conexión tangible entre lo terrenal y lo divino. Salomón identificó este vacío profundo y fundamental. Luego, invirtió su atención y la de toda su nación en la idea de este templo. Finalmente, aplicó la arquitectura del potencial con un detalle obsesivo. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. La inmensa riqueza material de Salomón, el oro de Ofir, los tributos de los reinos vecinos, los acuerdos comerciales ventajosos no fueron los medios para construir el templo. Fueron la consecuencia. Fueron el eco inevitable de una estructura interna perfectamente concebida. Al crear un vacío tan claramente definido y de tan enorme propósito, y al diseñar una arquitectura tan perfecta para llenarlo, generó una fuerza gravitacional de tal magnitud que atrajo hacia sí todos los recursos necesarios para su manifestación y muchos más. La riqueza no financió el templo. El templo, como idea, como proyecto, como inversión en el vacío, generó la riqueza. Esta revelación no es un simple detalle histórico, es una bomba atómica que pulveriza nuestra comprensión de la causa y el efecto. Demuestra que los recursos no son la causa, son el efecto. La causa es una visión clara, una atención enfocada y una arquitectura mental impecable. Esto lo cambia todo. Significa que la excusa más común de la humanidad, no tengo los recursos para empezar, es una falacia, una jaula mental que hemos aceptado sin cuestionar. ¿Y tú? ¿Qué templos estás tratando de construir en tu vida? ¿Un negocio, una obra de arte, una familia, una nueva versión de ti mismo?
Has estado esperando a tener el dinero, el tiempo, los contactos. Esta revelación te libera de esa trampa. No necesitas los recursos para empezar. Necesitas empezar el proceso de arquitectura interna para atraer los recursos. Ese es el verdadero poder que siempre ha estado en tus manos, un poder tan inmenso que da vértigo. Dejas de ser un mendigo que pide recursos al universo y te conviertes en un sol que los atrae por tu propia gravedad. Las consecuencias psicológicas de este entendimiento son sísmicas. Te obligan a asumir una responsabilidad radical sobre tu propia realidad. Ya no hay a quien culpar. El sistema, la economía, tu pasado, todo eso pierde poder frente a la comprensión de que tú eres el punto. Pero esto también te enfrenta directamente con la sombra interior, con ese antagonista que es el condicionamiento de la escasez. Esta parte de ti se rebelará con furia ante esta nueva libertad. Te susurrará que es una fantasía, que es arrogancia, que el mundo real no funciona así. Lo hará porque su misma existencia depende de que tú creas que eres pequeño y dependiente. La batalla, por tanto, se traslada del mundo exterior al interior. La verdadera lucha no es por los recursos, sino por la fe en tu propia capacidad de generar la gravedad de tu visión. Cada vez que dudes, cada vez que mires tu cuenta bancaria y sientas miedo, estarás cediendo poder a la sombra. Cada vez que te sientes en silencio a refinar la arquitectura de tu templo mental, estarás ganando la guerra. Profundicemos en el misterio del templo. Los textos antiguos relatan un detalle fascinante y a menudo pasado por alto. Durante su construcción, en el lugar de la obra, no se oyó el sonido de martillos, hachas ni ninguna herramienta de hierro. Las piedras se tallaban en la cantera y se ensamblaban en el sitio en un silencio casi absoluto. ¿Es esto una simple hipérbole histórica? ¿O es una metáfora de una verdad mucho más profunda? Es la clave final. Simboliza que el verdadero trabajo, el trabajo ruidoso y violento de dar forma, no se hizo en el plano físico, se hizo en el plano mental. La construcción material fue un mero acto de ensamblaje, una consecuencia silenciosa y fluida de una arquitectura interna que ya era perfecta y completa. El hierro, símbolo de la guerra, del conflicto y del esfuerzo forzado, no era necesario porque no había resistencia. Cuando un vacío está perfectamente definido y la arquitectura es clara, la manifestación no es una lucha, es un fluir, es el universo encajando las piezas en un molde que tú has creado. Este paradigma no solo te empodera a ti, sino que amenaza las estructuras de poder que gobiernan el mundo. Un sistema basado en el control de los recursos, capital, información, energía, se vuelve obsoleto si los individuos aprenden a generar esos mismos recursos desde su propia conciencia. ¿Te das cuenta del poder que esto te entrega? Significa que la verdadera soberanía no es política, es psicológica. Un ser humano que ha dominado el arte de la inversión en el vacío es ingobernable, porque su fuente de riqueza y poder no puede ser confiscada, regulada o controlada. Reside en el espacio intangible entre sus sienes. Este es el conocimiento oculto que ha sido velado, no por una conspiración de hombres en salas oscuras, sino por un paradigma colectivo que nos ha enseñado a mirar en la dirección equivocada. Nos enseñaron a ser mineros, a cavar en la tierra en busca de oro, cuando siempre hemos sido arquitectos, capaces de construir estructuras mentales que atraen ese oro hacia nosotros. Así que aquí estás, en el umbral de la revelación final, sosteniendo la llave maestra de la creación. Has visto cómo funciona, has entendido sus implicaciones y has sentido el poder que emana de ella. Has desentrañado el secreto de Salomón, esa verdad ignorada que separa al creador del competidor. Pero conocer el mapa no es lo mismo que recorrer el camino.
Entender la mecánica de la herramienta no te convierte automáticamente en un maestro artesano. El conocimiento es solo el primer paso. Lo que viene ahora no es una explicación, es una iniciación, porque hay un último secreto, una última capa del misterio que nadie explica. El precio que hay que pagar para poder usar este poder. Y no es un precio en oro ni en plata, es un precio que se paga con el alma. El precio que hay que pagar, esa última capa del misterio, no es un pacto oscuro ni un sacrificio de sangre. Es algo infinitamente más difícil y aterrador para el ego humano. El precio es la renuncia total al papel de víctima, la renuncia a la comodidad de la culpa, a la excusa de las circunstancias, a la narrativa de que el mundo exterior es el responsable de tu realidad interior. Es el acto de soltar el mapa que te dieron, con sus rutas seguras y sus destinos predecibles, para atreverte a dibujar el tuyo en una hoja en blanco. Este poder exige que te responsabilices de cada vacío en tu vida, no como una carencia, sino como una creación tuya, una invitación a ejercer tu poder. La mayoría de la gente no está dispuesta a pagar este precio. Prefieren la seguridad de sus jaulas doradas, la familiaridad de sus quejas, porque culpar al sistema es más fácil que convertirse en el arquitecto de uno nuevo. El verdadero secreto que nadie explica es que el poder de Salomón no es para los débiles de espíritu, es para aquellos dispuestos a afrontar la aterradora libertad de saber que son la única causa y la única solución. Hemos viajado desde las minas de un rey legendario hasta las profundidades de la psicología humana. Lo que comenzó como un misterio histórico sobre la riqueza material se ha revelado como una ley fundamental de la conciencia. Hemos desenterrado una verdad ignorada, un conocimiento oculto que conecta la psicología de la Gestalt, la filosofía del Tao, la resiliencia observada en los campos de concentración y la arquitectura simbólica del Templo de Salomón. Todas estas piezas, aparentemente inconexas, apuntan a un único y monumental paradigma. La realidad no se encuentra, se crea, y se crea no añadiendo sino definiendo la ausencia. No es el secreto de Salomón, es el secreto del ser humano, un derecho de quien nacimiento que nos fue arrebatado por un sistema que nos enseñó a ser consumidores de realidad, en lugar de productores. La revelación final es que no hay revelación, solo hay un recordar de la tecnología más poderosa del universo, la conciencia humana enfocada, capaz de crear un vacío tan perfectamente definido que el cosmos se apresura a llenarlo. A partir de este momento, cada aspecto de tu vida puede ser visto a través de esta nueva lente. Ya no eres un peón sujeto a las fuerzas del mercado, la suerte o el destino. Eres un centro de gravedad. El emprendedor ya no busca un nicho de mercado. Percibe un vacío de servicio, una frustración humana no resuelta. El artista no espera la inspiración. Define el vacío emocional que su obra va a llenar en el corazón del espectador. El individuo que busca mejorar sus relaciones deja de exigir que otros llenen sus vacíos y se convierte en el espacio seguro donde los demás pueden explorar los suyos. Esta es la aplicación práctica y definitiva de este conocimiento. Dejas de perseguir mariposas y te dedicas a construir el jardín que las atraerá. El mundo deja de ser un lugar del que extraer valor y se convierte en un lienzo sobre el que proyectarlo. La vida deja de ser una lucha por la supervivencia y se convierte en una obra de arte. Cuando este paradigma se integra, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. La realidad misma cambia de color. Los problemas ya no son obstáculos, son invitaciones. Las quejas de los demás ya no son ruido, son señales que apuntan a vacíos fecundos. El silencio ya no es incómodo,
es el laboratorio donde diseñas la arquitectura de tus próximas creaciones. Esta es la verdadera riqueza infinita que poseía Salomón. No era el oro, que puede ser robado. No eran los reinos que pueden caer. Era la comprensión inquebrantable de que su mente era la fuente última de todo valor. Una fuente que nunca se seca, que no puede ser confiscada y que solo se hace más poderosa con el uso. Ya no vives en un universo de cosas, sino en un universo de posibilidades, esperando a que tu atención las llame a la existencia. Has pasado de ser un lector de la historia a ser el autor de tu propio capítulo. Este viaje de desconstrucción y revelación es la esencia de lo que hacemos aquí. No creamos contenido. Abrimos puertas a percepciones que siempre han estado ahí, esperando ser descubiertas. Si este mapa ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que una verdad que siempre habías intuido por fin ha sido nombrada, entonces este es tu lugar. Suscríbete y únete a esta comunidad de arquitectos de la conciencia, porque este es solo el comienzo. Hay muchos más paradigmas invisibles por desvelar. Comparte este mapa con alguien que creas que está listo para dejar de cavar en busca de oro y empezar a construir templos. A veces, una sola idea puede cambiar el curso de una vida. Hemos desvelado el secreto. Te hemos entregado la herramienta. Has visto que la riqueza de Salomón no era el oro en sus arcas, sino el conocimiento de cómo crearlo desde la nada, invirtiendo en el potencial del vacío. Has comprendido que este poder no es un mito antiguo, sino una capacidad latente en la estructura de tu propia mente. Ahora que conoces la arquitectura del poder, la pregunta final no es ¿qué vas a hacer?, sino ¿qué vacío naciste para llenar?